Hola, hola. Hoy estamos en Compartiendo Espacios con Eva Bachko Bacho. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, es maestra, terapeuta, orientadora familiar, asesora pedagógica, formadora de formadores y madre de dos hijos. Es reconocida investigadora y especialista en emociones, comunicación y relaciones humanas. También es colaboradora del diario ARA, profesora de posgrados y másteres universitarios y conferenciante, entre muchas otras cosas más que hace. También ha escrito varios libros. Hoy vamos a estar comenzando con el último o la última edición de La belleza de sentir. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy estupendamente muy contenta de que me hayas invitado a participar en este espacio, María Belén, muy contenta. Es un placer para nosotros. Mutuo. Eh, Quería preguntarte, yo acabo de leer tu CV, ¿no? Y quería preguntarte si tenés que decirle a alguien, a cualquier persona, ¿quién es Eva? ¿Qué le decís? Pues le digo que soy un ser humano, una persona que nació en Manresa, que, que yo creo que no es casualidad que Manresa es la ciudad que se considera corazón de Cataluña, está donde estaría el corazón en el mapa de Cataluña. Y bueno, soy hija de personas muy vinculadas a la tierra, al cultivo, que sabes que eso requiere su tiempo, sus condiciones, sus cuidados, pero que tampoco depende solo de nosotros, como la educación. Y lo digo porque creo que tengo una visión muy agrícola, muy de jardinería, de cuidar, de abonar, de contemplar, de que cada fruto es distinto y todos son maravillosos y necesarios. Y soy alguien que ama inmensamente, yo diría, la vida y sobre todo a la infancia. Desde muy pequeña, yo era pequeña todavía, pero era la mayor de dos hermanas que somos y de todos los primos y primas que tengo, y a mí me fascinaban ya los niños y las niñas, los pequeños. Esto era algo que ya entonces, y llevo toda mi vida fascinada por la infancia, enamorada de la infancia y trabajando para esa etapa de la vida que es cuando se ponen tantas cosas tan importantes en el alma y en el corazón de un ser humano que luego pueden tener consecuencias tan favorables o tan desfavorables. Súper interesante esta mirada, ¿no? Del educar. Y esto que Manres sea el corazón de Cataluña. Em, Vamos, a mí me gusta mucho el nombre, ¿no? La belleza de sentir, cómo poder permitirnos esto. Em, ¿De dónde sale ese título? ¿Qué te llevó a poner esto o a ponerlo para darlo a otros, ¿no? En muchos de mis títulos me gusta poner palabras que tengan para mí un significado profundo, que sean de las grandes palabras de la vida y de mi vida, ¿no? Posteriormente a este escribí Educar para amar la vida, que digo, son tres de las palabras más bonitas del mundo, educar, amar y vida. Pues en el caso de la belleza de sentir, sentir es necesario aprender a sentir bien, inteligentemente, amorosamente, lúcidamente. Es tan importante como aprender a pensar y a razonar adecuadamente. Por tanto, la sensibilidad es tan necesaria, tan imprescindible como el saber y tienen que ir de la mano, conocimiento y sensibilidad, porque si no es imposible humanizarnos. Y por tanto, sentir es algo indispensable para ser realmente personas, seres humanos plenamente y con equilibrio, con apertura hacia los otros seres humanos. Y por otra parte, belleza para mí es de lo mejor que hay en la vida, la belleza, que evidentemente no tiene nada que ver con la belleza en un sentido estético, que también,
tiene que ver sobre todo con un sentido ético, con un sentido emocional, con un sentido de aquello que es delicado, que es sublime, que se prepara, que se cuidan los detalles para hacer la vida agradable o para hacernos la vida agradable. Entonces, la belleza de sentir, por supuesto, porque es bello poder sentir e incluso puede ser bello a veces ser capaz de sentir sentimientos ingratos. A veces también es bello sentir sentimientos que no son agradables, que no querríamos, pero tener esa capacidad de sentirlos, esa capacidad de estar con ellos y esa capacidad de extraer algo válido para crecer, para madurar, para humanizarnos de ellos, pues eso también es bello. Claro que sí. Y me surge, vos nombrás sentir y sensibilidad. Mm, ¿Qué mm. diferencia hay entre sentir y ser sensible o entre el sentimiento y la sensibilidad? Claro, casi sería si hacemos referencia a Antonio Damasio en su libro En busca de Spinoza y cuando él habla de la neurobiología de las emociones y los sentimientos, que trata de identificar las diferencias entre ambos y acaba como diciendo que, en resumen, la síntesis es que no son ni tan iguales, no son ni iguales, pero tampoco ni diferentes, ¿no? Ni tan iguales ni tan diferentes. Entonces, dice algo que nos sirve en este caso y es que se pueden tener emociones sin tener sentimientos, pero que no se pueden tener sentimientos sin tener emociones, sin lo que pasa antes por la intuición, por los sentidos, por el cuerpo, ¿no? Por ese sentir global, no ese sentimiento que a veces es de cabeza para arriba, que son sentimientos racionales, pero que no están integrados y vividos a nivel de todo nuestro ser. Entonces, sería un poquito lo mismo. Cuando hablamos de sentir, todo el mundo podemos sentir, y eso es una capacidad con la que normalmente nacemos, capacidad para sentir emociones y sin embargo, para sentir sensaciones. Sin embargo, no todo el mundo desarrolla a partir de ahí la sensibilidad. Eso es un aprendizaje, eso es una construcción afectiva de la inteligencia que se tiene que desarrollar como una serie de competencias que nos llevan a sentir pues con inteligencia, con lucidez, con amor y si tenemos suerte con sabiduría. La sensibilidad estaría a un paso, o sea, para tener sensibilidad es necesario sentir, pero el solo hecho de sentir, de ser capaces de sentir, no garantiza que tengamos una sensibilidad pues cuidada y bien elaborada. ¿Y cómo hacemos para dar ese paso, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir más allá y adentrarnos en la sensibilidad? Pues fíjate, siempre digo, ahora como acabo de publicar otro libro que es cómo cuidar la salud emocional, he llegado como a una síntesis todavía más comprimida de lo que expongo en La belleza de sentir. En La belleza de sentir yo hablo de 12 pasos, 12 procesos que debemos realizar necesariamente para llevar las emociones de esa parte intuitiva primaria a la sensibilidad, que sería esa parte más sublime y elaborada, por tanto, de la emoción a la metaemoción, ¿no? A la emoción lúcida, a la emoción sabia, de la emoción que se siente en el cuerpo y que es como una ola que nos arrasa a veces, a esa lluvia fina que nos fertiliza, que es la sensibilidad y que hace nacer nuevas cosas en nosotros, pero de una forma ya más dulce y más luminosa, pues los he agrupado en cuatro, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues lo primero hay que darse permiso para sentir, hay que abrir las puertas de nuestro corazón a la emoción, al sentimiento, permitirnos el sentimiento, porque muchas veces no nos hemos permitido sentir. Por eso también la belleza de sentir, porque a veces sentir es algo que da miedo. Miedo cuando es desagradable y miedo cuando es agradable porque se va a terminar, no va a durar, porque también lo agradable es efímero.
y entonces no podemos retener todos aquellos sentimientos agradables que querríamos. A veces nos ponemos en un encefalograma plano para no sufrir lo que no es de nuestro agrado y para no sufrir lo que es de nuestro agrado cuando se termina, cuando sabemos que no va a durar o que no depende de nosotros. Por lo tanto, lo primero es abrirnos a conectar con todo ello. El poder escuchar, el poder acoger, el poder conectar con lo que sentimos. Hay un segundo momento, una segunda fase, que es poder expresarlo y no necesariamente verbalmente. Evidentemente, las herramientas verbales tienen una gran importancia. Yo diría que son metaherramientas porque son transversales y creo que cualquier proceso de crecimiento necesita en algún momento pasar por algún tipo de herramienta verbal, ya sea a través del diálogo con otro, de ponerle un nombre, de escribir algo para nosotros y que no sale de nosotros, pero es cierto que son herramientas muy potentes, pero la expresión puede ser expresión silenciosa desde la meditación, desde la relajación, desde intentar identificar y preguntarme, o puede ser una expresión corporal a través de la danza, del movimiento, o una expresión artística desde la pintura, la música, pero desde luego hay un gran capítulo que es eso que sentimos, poderle dar salida, poderlo expresar. Y desde luego hay una tercera fase que es poderlo canalizar adecuadamente, por lo tanto poderlo calmar si es que nos ha agitado y nos ha sacado de nuestro centro, poder calmarlo, poder modularlo, regularlo, contenerlo, que discurra por unos cauces donde no haya, como me gusta decir y digo en el libro, ni sequía ni inundaciones emocionales, ¿no? Que no falte agua ni que se desborde en cuanto a los sentimientos. Y fíjate que muchas veces damos por terminado el proceso de la vivencia emocional y del crecimiento emocional aquí, como si en el momento que hubiéramos calmado o contenido una emoción intensa, pues ya se hubiera terminado todo. Y nos falta otra fase, otro gran grupo de pasos, que es el hecho de poder integrar, transformar, elaborar todo aquello que hemos sentido, descifrarlo. ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué dice de nuestra vida? ¿Qué dice de la vida o qué nos dice la vida con ello? ¿Qué mensajes nos trae nuestra emoción? ¿Qué nos está invitando a aceptar, a aprender, a, a reconocer de nuestros límites, de nuestras posibilidades, de nuestras dificultades, de nuestro potencial, de los límites de la vida, en fin, qué nos está enseñando todo aquello y con qué nos está confrontando. Y esa es una parte indispensable porque es la parte del autoconocimiento. Y el autoconocimiento, que es autoconciencia de uno mismo, pues eso es siempre una luz y un bálsamo potentísimo, aún en el caso de que no pudiéramos cambiar mucho eso que somos y eso que sentimos. Saberlo, ser conscientes y aceptarlo impone un punto de equilibrio, pues que nos ayuda muchísimo a vivir con más bienestar. Bien, me encanta. Repasemos los títulos como para que queden, ¿no? La primera es escucharnos, ¿no? Darnos cuenta. Conectar, el wifi ese, el wifi emocional, ¿no? Conectar. La segunda, Expresar, expresar. La tercera, esta que trajiste esa hermosa metáfora, ni sequía ni inundación, la llamamos claro. La como volver al centro, autorregulación, ¿no? desde la inteligencia emocional se le ha llamado mucho autorregulación emocional, autogestión, autocontrol. A mí me gusta mucho hablar de calmar, de poner bálsamos, un lenguaje un poquito más cercano al corazón, ¿no? Y a la belleza que autocontrol o autorregulación. Pero está bien que las vinculemos, que al final es lo mismo dicho con otras palabras. Y esta cuarta parte que sería la de la integración, o la transformación o la aceptación, dependiendo, porque aceptar también es integrar, aunque no podamos transformar. Y aceptando casi siempre se transforma un poquito.
Es muy lindo. Voy a ir a la aceptación antes de ir a otras de las preguntas de derechos emocionales, que eso me pareció muy, muy interesante también. Vos hablás de aceptar o de asumir también todo tal cual es en Por amor a mi familia, ¿no? Sí, sí, Ahí hablas mucho de esto de asumir todo tal cual es, ¿no? Que tiene que ver sí. con la aceptación. ¿Cómo es ese poder asumir todo tal cual es? En Por amor a mi familia, lo que hicimos fue con Cecilia Martí, que somos primas, ella es prima de mi madre, somos familia y de hecho es un libro que está escrito en forma de cartas entre nosotras porque explicamos que era la forma de comunicación de nuestra familia cuando mis abuelos maternos se fueron del sur, bueno, de hacia el sur de España, en Murcia, hacia Cataluña, estamos más al norte, y parte de su familia, la mayor parte, se quedó allí, ¿no? En su tierra de origen. Entonces, la forma de mantener la comunicación fue a través de cartas y nosotras seguimos, ella en Elche, yo en Barcelona, pues enviándonos cartas durante mucho tiempo. Ahora ya WhatsApp, como todo el mundo, ¿no? Pero hasta hace unos años fue a través de cartas. Entonces son cartas entre nosotras donde hablamos de la huella, de lo familiar. Y ahí es muy importante, eh, aparte de la aceptación de lo que ha sido como ha sido, porque no podemos cambiarlo, no depende de nosotros, no está en nuestras manos cambiar lo que fue, sí está en nuestras manos eh, interpretarlo, leerlo de una manera que nos facilite que nuestra vida y nuestra historia personal sea pues lo más maravillosa posible. Y muchas veces detrás de las heridas, la herida, lo sabemos, y en todas las familias y en casi todos los niños y niñas hay alguna herida, porque las trae la vida, porque por su propia cuenta, pero también las traemos los papás y las mamás con negligencias que cometemos, a veces con todo el amor del mundo, ¿no? A veces con gran amor y sin ninguna mala intención, pero cometemos a veces pequeñas negligencias, pequeñas o grandes, o abusos emocionales en el sentido de poner, yo digo, para dañar a un niño o a una niña, no hace falta que haya maltrato, basta con que haya a veces unas expectativas desmesuradas, exageradas. Entonces con eso también se daña, ¿no? Pidiendo más de lo que un ser humano nos puede dar, ¿no? O pidiéndole, en lugar de lo que necesitan ellos, lo que necesitamos nosotros. Por tanto, herida va a haberla, pero está claro que detrás de la herida muchas veces hay grandes tesoros para el crecimiento, para la aceptación de quien soy, que hay que saber verlos y hay que saber leerlos de otra manera. Es el reparar y el explicarnos relatos que aunque no cambian nuestra historia, porque lo que fue, sí que cambian la manera como nosotros nos sentimos ante esa historia y sobre todo nuestra propia dignidad personal y familiar. Entonces se trata de rescatar la dignidad personal y familiar y todo el potencial que hay y poder decir, bueno, de pequeña ocurrió esto, en mi familia ocurrió esto, entonces no pude ni supe ni me supieron ayudar a verlo de otra manera o no pude cambiar esa lectura, esa interpretación, ese mandato que se derivó de todo ello, pero ahora sí puedo hacerlo, ahora sí puedo cambiar y tomar otras decisiones y darle otro lugar distinto al que le di en aquel momento. Y de eso va este libro, por supuesto, el de Por amor a mi familia, que luego en los derechos que tú decías, para volver a conectar con tu pregunta inicial, en la parte segunda de la belleza de sentir, donde hablo de los derechos de los niños y niñas para un crecimiento emocional sano, pues hay unos derechos que tienen que ver con la transmisión familiar emocional. Me pareció maravilloso como para tomarlo, ¿no? Tanto por educación o en la familia, cuando nos topamos con niños, ¿no?
que están a nuestro cuidado. ¿Cuáles son esos derechos emocionales? Mira, esos derechos emocionales surgieron porque precisamente el ayuntamiento de mi ciudad natal, de Manresa, aunque yo ahora viva en Barcelona, me pidió con motivo del 20 de noviembre, el Día de los Derechos Universales del Niño, pues el Día de la Infancia, pues si podía elaborar algún tipo de conferencia, charla que estuviera relacionada con la infancia desde donde yo trabajo desde hace años, que es la educación emocional. Entonces se me ocurrió como redactar unos cuantos derechos más del niño o la niña, pero con esa vertiente emocional. Y esos derechos, que en los derechos universales, en la Convención de Ginebra, se habla de la felicidad y se habla pues de ese derecho al bienestar y demás, pues resulta que yo los amplié, ¿no? Y los concreté un poco más desde todo esto que ahora sabemos sobre emociones, que cuando se hizo la convención pues todavía no teníamos las investigaciones y los conocimientos que tenemos ahora. Entonces había un primer derecho que es el derecho a ser considerados y tratados como seres que piensan y que sienten, no solo que piensan, y a ser respetados por lo que piensan y lo que sienten y a ser queridos por lo que son. Este es uno de los derechos. Y es muy bonito porque los alumnos de una compañera mía, de Eva Martínez, que también escribe libros sobre educación emocional y es una gran especialista en cuentos y emociones, ella realizó con sus alumnos en aquel momento de escuela primaria un trabajo con cada uno de los derechos y los propios niños decían, tengo una cabeza y también tengo un corazón, por tanto soy una persona que piensa y también soy una persona que siente. Hay un segundo derecho que es a ser considerados emocionalmente capaces y a la confianza adulta en su bondad y en su potencial. Y aquí los niños nos decían en sus palabras, este derecho, que su corazón es más fuerte de lo que a veces creemos y que por tanto les dejemos intentar de comprender o sea, que hablemos con ellos de determinadas cosas que ocurren y que a veces no les contamos por miedo a que sufran, pero que ellos, si se lo contamos bien, pues pueden entenderlo y que como mínimo quieren intentarlo. El tercero, derecho a que todas sus emociones sean escuchadas, legitimadas y entendidas y atendidas. Y fíjate que nos decían, escucha todo lo que siento, incluso cuando te parezca monstruoso. Esto nos lo decían los propios niños y niñas al trabajar sobre estos derechos. El cuarto es derecho a expresar lo que siente y derecho a no expresarlo. Qué importante es y que sean respetados sus tiempos. Educación emocional no significa obligar a los niños a que expliquen lo que sienten. Por eso los niños y niñas de esta escuela nos decían, a veces quiero compartir lo que siento y otras veces no. Así que, bueno, es importante tenerlo presente. Si es algo que les hace mucho daño, pues tendremos que explicarles que van a tener que compartirlo tarde o temprano con alguien que les quiera ayudar, pero no todos en el mismo momento, con lo cual hay que respetar sus ritmos y sus estilos. El quinto derecho hace referencia a derecho a reír y derecho a llorar, por lo tanto, a sentir emociones ambivalentes y contrapuestas y a llorar primero para poder reír después o sonreír más plenamente después. Y también ellos y ellas reconocían que a veces están tristes, a veces contentos y a veces están las dos cosas a la vez. El sexto derecho es derecho a recibir ayuda por nuestra parte, orientación, referentes para elaborar, dar sentido a esas situaciones adversas y desagradables que a veces les toca vivir, nos toca vivir y a las emociones que de ellas se derivan. Y los niños y niñas nos decían, yo a veces no sé qué me pasa, no sé entenderlo y necesito vuestra ayuda. El séptimo es derecho a la verdad. Para mí es muy importante ese derecho a la verdad, derecho a conocer lo que es tal como es, a conocer su origen y su legado emocional familiar, eh, todo aquello que ha sido significativo en su historia y en la de sus ancestros, padres, abuelos, antepasados, derecho a conocerlo. Algunas cosas
y derecho a conocer lo que ocurre. No se le puede esconder a un niño una enfermedad grave de su mamá, de su papá, una muerte de un familiar directo. No tenemos derecho a la verdad en ese sentido, a una verdad que sea explicada lógicamente sin dramatismo, sin acritud, sin sangrar, sin hacer sangrar, ¿no? Con sensibilidad, como decíamos, incluso con un punto de belleza por parte de una persona adulta que esté en equilibrio. Eso tiene que encargarse, si la mamá no puede porque está sobrepasada, pues el papá, y si no, no sé quién, y si no, y si está el papá, la mamá o qué sé yo, pero buscar siempre un adulto que pueda contar esa verdad adecuada al niño o a la niña, lo que podrá entender, pero siendo honesto. Y ellos nos decían, lo que ocurre en mi familia es muy importante para mí, explícamelo de manera que yo lo pueda entender. El octavo, derecho a recibir una herencia emocional saneada por parte de su familia y su cultura y a protegerles de las emociones nocivas nuestras que proyectamos en ellos y en ellas. Y entonces decían una cosa muy bonita ahí los niños y niñas, y era, si te cuidas, si tú te cuidas y cuidas tu corazón, podrás cuidar mejor de mí y podrás darme lo mejor de ti mismo. Fíjate qué cosas más bonitas dicen, con sus palabras cuando trabajan esos derechos en clase. El noveno es derecho a que su historia familiar sea dignificada y transformada, a poder experimentar también emociones saludables en relación a sus vínculos familiares, ya que se les contagie optimismo y alegría de vivir. Y los niños lo resumían con una frase, los niños y niñas de esta clase, contundente, que es: mi familia es la mejor familia del mundo. Y eso a veces se nos olvida cuando nosotros pues vemos las carencias, las dificultades, lo dañino que hay a veces en las familias, pues pensamos que es una mala familia y bueno, lo que será malo será lo que hacen, pero no la dignidad de esa familia. Y finalmente, el último derecho es el derecho a ser consolados, consoladas, rescatados de la adversidad, con relatos reparadores, con caricias físicas y caricias del alma, y derecho también a recibir caricias por, para celebrar su vida y el tesoro que son ellos y ellas. Y ahí también nos decían que cuando se sienten perdidos, cuando se sienten tristes, pues les ayudan los abrazos, las caricias, los besos y el amor. O sea que ya ves tú cómo esos derechos no son nada extraños a los niños y niñas. Ellos mismos lo reconocen como algo que necesitan. Pues todos esos derechos los explico más ampliamente en esta segunda parte del libro. Me parecen fundamentales esto para la educación, para acompañar a niños y niñas. Y pensaba en cómo desde la niñez, lo maravilloso que debe haber sido recibir de estos niños toda esa información, cómo a veces perdemos eso en la adultez y pretendemos tratarlos de otra manera y en realidad ellos los tienen como aprender de ellos esto, ¿no? ¿Mm? Pensaba en esta evolución que te daban los chicos de cada una de los De los derechos derechos, y cómo ellos los entendían y súper bien lo podían explicar. Em, También es un con sus aprendizaje propias palabras y con tal unos cual. dibujos maravillosos también que hicieron para ilustrarlos, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Y pensaba qué aprendizaje para los adultos también, ¿no? Mm, Esto, de que a veces las cosas, bueno, sin dramatismo, estamos preparados, mm, ¿sí? mm. Desde ahí. Y los últimos, bueno, esto de la dignidad también, ¿no? Muy, muy importante me parece. Y conocer Sí, la historia. todos. Luego en Educar para amar la vida hay un capitulito donde yo decía que tenemos que trabajar para que todos los niños y niñas se sientan
que en ellos hay algo que brilla, algo que resplandece desde el primer momento en que empezaron a ser concebidos. O sea, que vieran su origen como un punto de luz, como un punto de luz que existe, que se ha materializado en el ser humano, que son igual como nació nuestro planeta, ¿no? Pues como nacen las estrellas, pues ellos y ellas nacen también así y que da igual cómo, en qué circunstancias y de quién hayan sido concebidos, de quién sean hijos, cómo se fraguó su venida al mundo, da igual, son esa estrella potencial que nosotros tenemos que cuidar para que no solo su brillo no se apague, sino para que luzca y reluzca. Entonces, ese es parte de nuestro trabajo, cuidar de salud. Damos a luz a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero también tenemos que darles luz y cuidar su luz. Entonces ahí es dignificar a todos los niños y niñas y todas las historias, porque a veces las que son duras y son dolorosas, pero eso no tiene que quitarles dignidad ni esperanza. Hermoso, hermoso, hermoso mensaje, ¿no? Y ahí hablaste justo del libro Educar para Amar la Vida y hablas también de la adolescencia. ¿Qué particularidades tiene la adolescencia emocionalmente? Que me imagino que son muchas. Mm, Si hago memoria, ¿qué particularidades tiene la adolescencia, ¿no? Pues ya dejamos esa inocencia del niño en el cual explica sí, todo y sí. sostiene su luz y entramos en este capítulo ya para pasar a ser luego los adultos que somos hoy, ¿no? Pues fíjate, cuando estamos hablando de adolescencia, que es una franja de edad en la que he trabajado mucho, de hecho mis dos temas más habituales que más me piden en conferencias, en formaciones, siempre es educación emocional por un lado y adolescencia por otro, y lógicamente en este caso es juntar ambos, ¿no? Y también ahí pues he escrito Adolescentes, qué maravilla en 2008 con Montse Jiménez, una profesora de secundaria de aquí, pues de Cataluña. También escribimos Madres y Padres Influencers en 2019, que son 50 herramientas para entender y acompañar la adolescencia, que es una de las etapas que también más he trabajado. Mis temas más pedidos siempre son educación emocional por un lado, adolescencia por otro, y en este caso vamos a juntar ambos. Escribí también sobre adolescentes en 2008, Adolescentes, qué maravilla, mi experiencia como madre. Y ahora en 2019, con otra compañera, Montse Jiménez, publicamos también un libro, Madres y Padres Influencers, sobre pues bueno, cómo acompañar y entender adolescentes de hoy que están sumergidos en todo este mundo de las pantallas y de los nuevos ídolos que representan los youtubers, los tiktokers, los instagramers, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en la adolescencia? Pues ocurre que igual que en la infancia el cerebro emocional no ha madurado todavía el impulso es más fuerte que la razón en cuanto a las emociones, porque la corteza prefrontal no ha terminado su madurez y la sustancia gris del cerebro, que es la que se encarga de la reflexión, no ha terminado su maduración, con suerte termina hacia los 25 años, digo con suerte porque sabes que tenemos adolescentes de 40 años y de 50, y la materia blanca, que es la responsable de las emociones en la adolescencia, está hiperexcitada por también todo el despertar corporal, el despertar sexual, el despertar al mundo, el despertar a la vida adulta que empieza en esta etapa. Entonces tenemos todas las emociones de todos los colores, las tenemos sin solución de continuidad, porque es que en la infancia pueden darse momentos de intensidad emocional, pero en la adolescencia es como un continuo de emociones, donde podemos pasar de una a su contraria en poco rato, porque está ese vaivén que es muy propio del adolescente, porque se está buscando, porque se está preguntando, porque se está confrontando y poniendo a prueba a sí mismo y lo que le hemos dicho y lo que le hemos dado, porque hay una necesidad de distancia
física y emocional de los adultos de referencia, aunque igualmente sigue necesitándose su compañía, con lo cual estamos en una contradicción constante. Necesito, pero no puede parecer que necesite mucho, pero tampoco puedo necesitar demasiado porque tengo que crecer, pero sin embargo no he crecido suficiente como para andar solo, pero tampoco me tienes que llevar como cuando era un niño o una niña. Entonces encontrar ese punto es complicado porque parece todo como una locura, pero yo siempre digo que la locura no la provoca el adolescente o la adolescente o sus características psicoevolutivas, sino que es más bien fruto de los problemas que tenemos los adultos ante las problemáticas adolescentes cuando nuestra madurez y nuestro equilibrio no emocional no es suficiente como para dar a esas problemáticas la respuesta serena, la respuesta confiada, amorosa que el adolescente está pidiendo, aunque parezca que pida otra cosa o que esté provocando otra cosa. Parece que nos quiera sacar de sitio, pero el adolescente lo que necesita ver precisamente es que nosotros vemos un poco más allá y que no todo lo suyo nos pone de los nervios, sino al contrario, sabemos ver lo que hay más allá de todo esto, que sigue siendo el niño y la niña que era, y está en ello la semilla de un adulto también maravilloso y de un ser que en este momento se está descubriendo y que es lo más precioso que hay en el mundo. Los romanos decían que los adolescentes son los que llevan el fuego de una vida nueva. Entonces, si miramos al adolescente con esos ojos, pues va a ser mucho más grato educar en la adolescencia a pesar de los momentos difíciles que seguro que los va a haber. Qué hermosos mensajes. Muchas gracias por traerlos. Son hermosos, hermosos mensajes. No, voló el tiempo hoy. Fue maravilloso, maravilloso escucharte desde toda esta experiencia. Le voy a hablar a quienes están del otro lado, comentanos, dale me gusta, suscríbete al canal con la campanita que está por acá, así seguimos haciendo todas estas entrevistas. Compartí, porque compartir nos hacen felices y es difundir todas estas disciplinas y temas que traemos, y dejanos comentarios que cualquier cosa también se los hacemos llegar a Eva en esto. Em, para cerrar, y viniendo de la educación también, hay como una premisa de que todo en la vida es un aprendizaje. Y me gusta reivindicar lo que nos pasó en la pandemia como algún aprendizaje personal también. ¿Qué aprendizajes te trajo esta pandemia? Difícil pregunta porque me trajo muchos y es muy difícil resumir. Eh, a mí personalmente, uno de los aprendizajes más importantes que se ha derivado de la pandemia es lo necesario, imprescindible e importante que es tenerte a ti misma, o sea, poder apoyarte en ti, tu propio ser, en tu propia confianza, en tu propio pulso y esencia interna, porque cuando se pierde todo lo de fuera, como lo teníamos establecido y como era una constante y un hábito en nuestra vida, como no tengas una muy buena relación personal contigo y te sepas dar tu propio consuelo, tus propias recompensas, bueno, pues que te escuches a ti misma y te sepas dar ánimo y eso, ¿no? Cuidarte a ti misma, pues es muy difícil porque todo lo demás pues no pudo ser como venía siendo y no podíamos hacer las mismas cosas ni sostenernos tanto en las redes humanas, no de la misma manera, no con el tacto, no con el contacto, no con la cercanía, no con ese estar siempre. Y por tanto, qué importante es cultivar también el amor y el cuidado, el autocuidado
de ti misma y que tu vida tenga también sentido por ti misma, ¿no? Que no todo esté fuera, que no todo lo pongas fuera, que no todo esté en función de otros y de lo que otros y de su reconocimiento, ¿no? De obtener su reconocimiento o solo su apoyo, porque te tienes que saber apoyar a ti misma y cuidarte a ti misma. Hermoso, hermoso y hermoso mensaje de cierre. Vamos a decir que el libro lo consiguen en plataforma editorial, ¿sí? Uh -huh, En www.plataformaeditorial.com. uh -huh. Ahí está, pueden conseguir el libro, por lo menos desde acá, desde Latinoamérica, va a ser más sencillo eso que en las librerías. Y se leen Va a muy ser más bien. fácil. Sí, 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 y se luego leen muy bien desde ahí. sí, y van a poder seguir, yo que sepan que en redes estoy, en Instagram, voy colgando cositas en catalán y castellano siempre, todo lo que tiene que ver con educación y por tanto también van a poder seguir ahí si quieren. Sí, totalmente tiene, bueno, los libros que nombramos y también hay algunos videos por ahí, Videos, sí, sí. Uh -huh. y hay notas y esas cosas que escriben, que es una muy linda difusión. Un placer tenerte hoy acá en este Compartiendo Espacios. Sí. Muchísimas gracias por todos estos mensajes tan maravillosos y que hacen que de la vida podamos hacer algo, un granito de arena para cambiar esas formas y transformar nuestras emociones para nosotros, ¿no? Así Muchísimas es. gracias. Muchas A gracias. ti y a todas las personas que nos han escuchado, María Belén. Un besito desde Barcelona. Un beso enorme desde acá. Y ya tengo un pueblo más para visitar para cuando pueda viajar a España. Serás bien recibida si vienes, avisa. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.